Bueno, buenas tardes ya, con el retraso habitual que en todos los workshops, todas las sesiones, todos los congresos y jornadas se suele tener. Pero bueno, vamos a intentar que esta sesión sea dinámica y no nos retrasemos especialmente. La segunda mesa lleva por título Conflictos territoriales, comunidades locales y resiliencia y va a estar formada inicialmente por cuatro conferenciantes. ¿Vale? Estaba previsto una quinta persona, pero que finalmente no va a poder asistir. Eh, por hacer un poco más dinámico la sesión, voy a presentar a todos los participantes al principio y van a ir pasando, ¿no? Siguiendo la misma dinámica que han seguido en la sesión anterior. El- la primera persona que va a presentar es Rubén Mora, que es doctor arquitecto por la Politécnica de Madrid, investigador Juan de la Cierva, ¿no? Doctora Juan de la Cierva aquí en el Departamento de Urbanística, bueno, en el área de Urbanística y Organización del Territorio, en el Departamento de Arte y Arquitectura, y precisamente con una tesis doctoral sobre procesos de prácticas colaborativas, ¿no? Especiales en Ciudad de Málaga. Su ponencia, su conferencia o su presentación, que le ruego sea lo más breve posible, versará sobre resistencia y controversias urbanas en Málaga, hacia una ciudad más democrática. La segunda de las personas que pondrán es Francisco Conejo Arrabal, que es graduado en Fundamentos de Arquitectura y Máster de Arquitectura por esta escuela. Actualmente es contratado predoctoral FPU del área también de Urbanística y Ordenación del Territorio y por ende doctorando del programa, ¿no? del programa universitario que tiene esta universidad en materia de ciudad, territorio y planificación sostenible. Realizando una tesis doctoral sobre o más centrada en patrimonio inmaterial a nivel urbano. Su presentación, el título de su presentación es Iniciativas Ciudadanas en Red, Proceso de Identificación y Categorización. En la tercera persona que participa es Salvador Salgado, que es personal técnico de apoyo en el proyecto de investigación RED también. Es graduado en Fundamentos de Arquitectura y máster en Arquitectura también por esta escuela y miembro del Instituto Hábitat, Turismo y Digitalización, ¿no? Como los tres compañeros anteriores también. Y cerrará la mesa Jorge Asencio Juncal, que es profesor del Departamento de Arte y Arquitectura, también del área de urbanística y ordenación del territorio. Veis que está una mesa muy de la casa, muy local, y que, bueno, especializado, ¿no? Doctor arquitecto especializado también en procesos de patrimonialización y turismo, en este caso en territorios marroquíes y su ponencia, su presentación será la construcción colectiva del hábitat, transformación y resiliencia en los valles presaharianos de Marruecos. ¿Vale? Y yo sin más, pues le doy la palabra a Rubén, solicitando a todos, no solo a él, a todos, que nos fijemos al tiempo de 10 minutos. O sea, Hola de nuevo. Ahora toca que Dani me regañe a mí por los 10 minutos porque tengo mucha información que quería contar. No obstante, voy a pasarlo como muy rápido, voy a pasarlo como muy rápido porque hay varios proyectos también, algunos de procesos con la administración, con el ayuntamiento, y entonces los he metido al final porque me parecía interesante también para contarlo. Bueno, hay una parte al principio como más de contexto sociocultural que estamos, una conceptualización de lo que entiendo por procesos, no me gusta decir de participación ciudadana, sino colaborativos, colectivos colaborativos, y otra parte con ejemplos, con experiencias. Bueno, el contexto, como todos sabéis, estamos en una crisis que no es solo económico-financiera, sino es sistémica, sobre todo, y la más preocupante ahora mismo es la crisis climática y medioambiental. ¿Me pasa? No. Bueno, eh, el, el conocimiento normalmente profesional o técnico muchas veces se ha impartido de una forma vertical desde el conocimiento experto y sin un diálogo entre las propias disciplinas, como sabemos todos los problemas que hay de la participación es por eso, o con el resto de la sociedad. Y muchas veces incluso se utiliza este saber experto como un instrumento de poder para gobernar la vida de la gente.
Hay gente que decía que los arquitectos estamos para que la gente no se pudiera hacer su propia vivienda. Bueno, esto, como comentaba Carlos también, hay en el contexto hay unos cambios acelerados de forma de vida, de uso del tiempo y de relaciones personales, cuestión de valor. Total, que estamos en una situación, a mi punto de vista, de inestabilidad, más de inestabilidad permanente, que tenemos que estar los técnicos y los profesionales pendientes de ello. Hay un cuestionamiento claro público de la, de las políticas sociales o culturales que se están llevando a cabo, de los profesionales, los técnicos y las herramientas que usamos y de los conocimientos académicos. Surge una ciudadanía, voy muy rápido, pero luego si no para generar espacio para el debate, voy dando pinceladas. Hay una ciudadanía, yo creo que a partir del 2015M surgió declarando unos derechos más colectivos, unas prácticas más participativas y para el gobierno de sí misma, y una democratización del saber experto, o sea, más transparencia, más apertura, horizontalidad. Por lo tanto, hay una crisis, creo, de representación política, por un lado, creo que un cuestionamiento de la democracia participativa, una democracia que está reclamando una democracia más directa, y un cuestionamiento de las herramientas y los conocimientos que usamos los técnicos y los profesionales inapropiados para estas demandas. Un poco simplificando, desde los síntomas de esta democracia actual, un exceso nos ha quedado claro que muchas veces los procesos de la administración no pueden hacer exceso de burocracia, o demanda del especialista o de una subvención. Hay una delegación, normalmente yo voto una vez cada 4 años y ya que lo hagan los expertos, y una compartimentación o organización. Y se está tendiendo más hacia a una educación más reflexiva, una autonomía. La gente reclama más participación, implicación, lo que implica una responsabilidad y escenarios de solidaridad que creo, como digo, que en estos conflictos que vamos a tener que resolver con las crisis climáticas van a ser necesarias acciones integrales. Bueno, esto no es nada nuevo. Los griegos ya que inventaron la ciudad democrática hablaban de la necesaria interrelación entre lo que es la doxa o la opinión pública con el conocimiento científico y la técnica, las prácticas contrastadas, lo que es, esto es fundamental, yo creo, para entender los procesos de participación. O sea, hay un conocimiento experto que se tiene que informar muy bien para que la gente tenga su opinión y ver si se pueden resolver los problemas o no con la técnica que haya en el momento. Eso me parece fundamental que se repite en todos los procesos. O esta conceptualización también, como creo que se tiene que entender cuando intervenimos en el territorio, un hábitat social, donde se tiene que haber también relaciones dialógicas entre lo que es el propio espacio en sí, la URSS, el cómo se vive ese espacio, en lo cultural, lo antropológico, que es la cívita, y la polis, cómo se gestiona esa ciudad. Eh, También cuando intervenimos en un medio, en un territorio, ahora lo explicaré mejor, claro, estamos los ciudadanos, pero también hay un propio medio, o sea, el territorio, que es lo que hacemos los arquitectos, tanto humano, digo, físico, como no humano. Y hay que abordarlo, creo, desde lo que entiende el filósofo Gilderus, desde la ecosofía que le entiende las tres ecologías, desde la propia subjetividad individual a la subjetividad social y a la del propio medio. O sea, ecosistemas y ciudades conviven en el mismo territorio, hay que gestionarlo de una forma integrada. Esto es un esquema que simplifica un poco lo que os comentaba. Para mí el territorio es el propio medio y la población. Muchas veces a los arquitectos se nos olvida que construimos para la gente y para el propio territorio, o sea, para los bichos, las plantas de ese ecosistema en el que nos insertamos. Para que haya una participación tiene que haber una retroalimentación constante entre esto que os digo, entre el saber técnico, experto, el saber experiencial, y para ello, como os decía en esa trilogía entre opinión y conocimiento, tiene que haber una información en todo momento y información accesible y clara para que todo el mundo tenga conocimiento de lo que se está produciendo en el proceso. Con lo cual ya habrá una implicación pues, mucho más consciente o con conocimiento para poder opinar. Y al final lo que se va persiguiendo pues, es calidad de vida en todos los sentidos, del propio calidad de los ecosistemas en los que nos movemos ambiental, el bienestar de las personas o incluso de identificación de los seres con el propio territorio que habitan. Hay muchos tipos de participación, hay muchas, bueno, desde la mera información, bueno, incluso de lo que no es participación, que es la pura manipulación,
otras que son más formalismos, que es una información o una consulta, muchos procesos se quedan ahí, que no digo que esté bien ni está mal, pero que hay que ser consciente de lo que se dice, y luego ya hacia un empoderamiento más ciudadano, que el último escalón sería el control ciudadano. Como decía, hay muchas, pero normalmente estas escaleras se siguen entendiendo desde el punto de vista de la gobernanza. O sea, una gobernanza, incluso las que van a escalones más altos, es como representativa del diálogo de la sociedad civil, una retroalimentación de la gestión con los poderes normalmente de las administraciones. Pero hay otro tipo de escaleras que reflejan un poco mejor estos procesos, cómo podrían ser desde el enfoque este de planificación, que os digo que tendría que ver más con la gobernanza, con lo que se llama gobernanza. Aquí está, de arriba abajo, la planificación, como digo, de más normativa, otra que empieza ya planificación estratégica, situacional, hasta ya a la autogobernanza de los procesos de la propia gente, o desde abajo, lo mismo, desde iniciativas individuales que van hacia la cogestión o la cogobernanza. Esto se explica, lo estoy pasando muy rápido, ¿vale? Si queréis luego me paramos en alguna, pero bueno, esto simplifica un poco ese esquema, desde como veis abajo la información, que es simplemente rendición de cuentas públicas, incluso ya un escalón más hay consultas, se hacen reglamentos, y ya entraría un poco más desde las metodologías participativas, que ya estarían lo que se entiende que sería un proceso de participación más, que es escuchar, devolver, priorizar, y el último escalón, que sería, por ejemplo, la cogestión, autogestión. Aquí un ejemplo en Málaga, yo entiendo, podría ser cualquier iniciativa de, a lo mejor, la Casa Invisible, que propone procesos de autogestión. Bueno, es un poco lo mismo y voy a explicar un poco procesos en los que, bueno, he tenido la suerte de participar. Este sería un concurso que había para, que no sé si habéis visto de un de Málaga, para Historia Victoria, en la Plaza de la Merced, un antiguo cine que hay edificios que se demuelen y se saca un concurso a ver qué se hacían. Había que presentar dos paneles y nosotros presentamos esto. Supongo que cuando el jurado lo viera, pensaría que le estamos tomando el pelo. Pues, imagino que con los gráficos, con los renders maravillosos que se presentarían, nosotros presentamos esto. Bueno, era una propuesta seria y lo único que era que lo que estábamos proponiendo era un poco entre, como digo, propuesta seria, entre provocación o que realmente pensábamos que habría que hacer. Si queréis, lo leo un poco porque me parece que es un poco el kit de la cuestión de todo. Si no hay tiempo, me vas avisando, ¿vale? Y lo avanzamos luego si queda tiempo. Pero bueno, se proponía desde el punto de vista de la ciudadanía. En vez de una gestión público-privada, proponíamos la gestión autónoma por parte de los usuarios y la vecindad. Hacer un proceso sin participación ciudadana real o un auténtico proceso participativo. Desde entender la cultura como el capital, nosotros entendíamos que la cultura es propiedad de todos, es un bien común. Desde dirigimos paternalistas de la propia administración hasta espacios de autogobierno. Desde la desigualdad o la falta de transparencia, igualdad y transparencia. Ahora, desde el punto de vista del método, cómo se debería hacer un proceso en este espacio, más que un proceso cerrado, aquí había un poco una crítica a lo que suelen ser los procesos, o sea, los proyectos de arquitectura y los concursos, incluso de arquitectura también. Se hace un proceso donde se empieza, se termina, y ya está, unas ideas valen, otras no, y se acabó. El que considera que es mejor, el resto no sirve. Un gasto de energía y de ideas y de todo tremendo. Entonces, se planteaba un proceso que fuera abierto, de incorporación permanente de conocimiento. Más que hacer un objeto, un mero edificio, lo que se lanzaba era un proceso para la ciudadanía. Más que una creatividad de autor, del arquitecto que fuera, una creatividad colectiva. Y bueno, más que como decía, un proyecto de hacer un objeto en, en la ciudad, lo que es un proyecto, se hacía una redistribución de necesidades lo que se identificaban que había en el entorno urbano del centro de Málaga. Desde el punto de vista de la economía, espera, me salto. Espacios históricos fetichizados, el proyecto lo que planteaba era hacer una especie de espacio cultural con espacio de restauración. Ya 5 minutos. Vale, perfecto. Ya pasa 10. Bueno, desde el punto de vista de la economía, una economía monitorizada y centrada en el objeto, ver las externalidades y las patologías del entorno, como decía. Entre la gestión privada, una gestión de capital social, y desde el punto de vista de las actuaciones,
Pues bueno, frente a una arquitectura elitista que suele ser este tipo de proyectos, una arquitectura más centrada de sentido común, se propone, con objetos, bueno, materiales constructivos locales y demás. Donde se planteaba el proceso de participación. Se proponía que si se ganaba el concurso se revirtiera en el propio proceso del dinero, en el propio proceso del participativo y se hacía una cartografía de los movimientos asociativos, gente asociada en Málaga que formaría parte de este ahora que llamamos Astoria, que sería una canalización que sería el red de asesoramiento técnico, la red institucional y la propia ciudadanía. Era un nodo de información o comunicación y tendría el espacio digital también. Cuento este era otro proceso de concurso para el río Guadalmedina, todo el mundo supongo que también lo conoce, y bueno, esto partía de un estudio previo que se hizo en el 2008, donde se preguntaba a la gente, pero como decía, preguntarle a la gente, sin más, es un proyecto que la gente te contesta, si no hay un proceso de sensibilización pedagógico en torno a lo que significa intervenir en un río, la gente te va a contestar una respuesta ya dada o lo que piensa que te tiene que decir. Aquí se hizo un esfuerzo por espacializar lo que en este momento estaban proponiendo cada uno de los grupos partidos políticos para que la gente lo entendiera. Esa es una labor, creo que es de los técnicos, de cómo transmitir esa información para que todo el mundo lo entienda. Se hicieron, bueno, los niños, precisamente los niños parece que entienden muy bien lo que es un río, que se ve ahí el ecosistema con las montañas, las lluvias, un ecosistema del río, y lo que se planteaba era que al abordar este elemento territorial había que hacerlo desde un holístico con todos los conflictos que tendría que haber y que gestionar por la escala que tiene y por los intereses que hay de la relación de la ciudad con el río histórico, a través del Parlamento de las Cosas. Con muchas veces, claro, que se hablaba de la información contrastada y bien, la idea que se da del río, como veis en los medios de comunicación y todo, es que es una herida abierta en la ciudad, que es una cicatriz en la ciudad, con lo cual la gente le pregunta lo que quiere es que lo cierren. Bueno, la idea un poco con una información que se daba con un folleto, un libro que se editó, era que la idea podía ser, en vez de una herida, una arteria por la que circula vida, que es lo que es un río en una ciudad. Se dio el concurso de ideas para la integración urbana del río. Bueno, se montó un equipo multidisciplinar y esto es muy importante, como decía antes, se entendía el río como un territorio que es ese propio ecosistema del río, el medio, con la población y la retroalimentación constante que se da entre estas relaciones. La población tanto humana como no humana, como decía. Y lo que se pretendía era entender el río como un bien común. Esto es una palabra ahora que también se escucha mucho, a través de la figura jurídica del procomún. El río es de todas las personas, de la ciudad. Guadalmedina es el río de la ciudad, además etimológicamente. Y hacer un proceso que fuera hacia el estado climático o de máxima autonomía de las personas decidiendo, máxima biodiversidad del propio ecosistema y mínimo gasto energético, menor entropía y la máxima potencia del territorio. Se abordaba desde diferentes dimensiones, se planteaba, como decía, un proyecto interdisciplinar con toda la información previa que había en el río, que se había generado muchísima, que se incorporase a este proceso. Una vez más se cuestionaba que fuese un proceso participativo, un proceso competitivo en el concurso del río, donde unas ideas servían y otras no. Se intentaban incorporar todas y lanzar un proceso a lo largo del tiempo que fuera el preconcurso, toda la información que había, el concurso donde se planteaba que fuera una metodología dándole voz al medio, que lo creemos fundamental. Ahora he estado en un congreso donde se hablaba mucho de los derechos de la naturaleza y aquí en España se ha conseguido, creo, algo ejemplar, que es darle voz a personalidad jurídica al ecosistema del Mar Menor. Bueno, aquí ya se está dando un poco intuitivamente planteábamos el darle la figura jurídica del procomún al río, o sea, darle voz a través de, en este momento lo lancemos a través de una parametrización de unos indicadores que hablasen, que expresasen el territorio, el río, con la misma voz que los ciudadanos que habitan ese espacio. Y bueno, y un post concurso donde se desarrollaría este proceso de participación y salirían otras estrategias. O sea, no era cerrar el proceso cuando se terminase ahí. Esto fue el panel, preconcurso, postconcurso. La máxima
el río cuando hablaba de la máxima renaturalización posible, como veis aquí en estas secciones, con esta serie de indicadores que hablaban de saben lo que era el territorio antes y después de ese estado potencial que se perseguía, y un proceso de participación que se sacaba. Y con esta idea de transmitir también la información de lo que se está proponiendo, se hacía de una forma muy sencilla el presupuesto de lo que costaba cada una de las infraestructuras a nivel de ciudad que se estaban haciendo en la ciudad, poniendo lo que costaría la renaturalización urbana y la renaturalización de cauce en relación con otras propuestas de la ciudad. Esto es una forma de sistematizar estos procesos, como os digo, que al final, bueno, van entrando estrategias, acciones, los instrumentos que se van usando, los agentes no humanos que van entrando en el proceso y las formaciones, o sea, tanto desde el punto de vista espacial como desde el punto de vista eh, humano, o sea, lo que se va conformando en torno al río, esa comunidad que se va generando. Eh, entonces, no sé si queréis, tengo otros dos, Sí. como queráis, si no, así despacio, si no lo dejo. Bueno, y este quizá, como os ha contado antes, un proceso de la administración, esto es un proceso que es de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integral, la EDUSI, que a través del Observatorio de Medio Ambiente Urbano encargó la dinamización o llevar el proceso de participación a la Fundación Rizoma, en la que yo participé coordinando, y bueno, este es el entorno EDUSI. Y claro, la ID integral estaba muy bien en el planteamiento porque planteaba que se tenía que hacer entre todas las áreas del ayuntamiento, como veis aquí, trabajar de una forma coordinada y en comunicación constante con la ciudadanía. Esto es algo que parece tan obvio, no sé si Paula, que está aquí, lo podrá decir, la dificultad que yo vi que tenían de relaciones entre unas áreas y otras del ayuntamiento. Bueno, el proceso se estructuró en base a 3 mesas según las propuestas que había. La más interesante creo que fue la única, la tercera, la mesa, porque se agrupó en torno de lagunillas y hicimos un proceso, un protocolo que partía de este esquema un poco, que era, había unas reuniones técnicas primeras que preparaban cada una de las mesas, el desarrollo de cada una de las mesas y luego unas reuniones técnicas posteriores que evaluaban las propuestas o lo que se había comentado. Y esto era un proceso recursivo durante 3 veces al año hasta una asamblea que se llevaba. Como veis aquí, las mesas de trabajo estarían compuestas por ciudadanía y por las redes técnicas, investigadores, expertos, profesionales que participaban. Había un espacio digital. Aquí ya estaba el problema aquí de la cuestión, que yo creo que es la dificultad que había. El planteamiento en principio parece que estaba bien, pero claro, la EDUSI plantea, se llama Perchel Lagunillas. Y esto es un poco de reflexión personal, pero bueno, yo participé. Perchel Lagunillas porque se solicita un dinero a Europa con la vulnerabilidad social de 2 barrios que son el Perchel y Lagunillas. El dinero, como sabéis, una mayor de las propuestas ha acabado en la peatonalización, semipeatonalización de calle Carretería Álamos. Claro, llegó la pandemia además en medio y nosotros le propusimos derivar más dinero a temas sociales que creíamos que era fundamental. Nos dijeron que eso era imposible, que estaba concedido y además quien, quien daba estas ayudas era el ministerio, curiosamente el Ministerio de Fomento, y que eran para hacer obra dura. Con lo cual es un poco contraproducente que te den un dinero para vulnerabilidad social y que solo se puede implementar en proyectos de tangibles urbanos. Bueno, claro, el planteamiento, como decía, del protocolo estaba muy bien, pero de estas 38 propuestas, las propuestas no estaban hechas con un diagnóstico coparticipado. Cada área tenía sus propuestas y entonces luego había que hacer un proceso de participación donde se informaba y se decía si sí o si no. Pero ahí venía el problema. Mucha gente decía, es que la necesidad que tiene este dinero no es para invertirlo en esto, en esas otras cosas que queremos opinar. Y ya no se podía, con lo cual el proceso era de información, era de consulta, pero no era de co-creación, que creo que es fundamental en un proceso de verdad participativo. De ahí vinieron luego los problemas que ha habido. No obstante, bueno, intentamos hacer que fuera lo más transparente posible, es decir, el presupuesto que llevaba cada una de las acciones, desarrollar las acciones y las áreas que las tenían que eran responsables de ejecutarlo. Se hizo una ficha por cada una de ellas y como veis aquí, se hacían las reuniones, se elaboraba un acta por lo menos que llegasen a todos los participantes de forma online y claro,
esto tiene sus problemas, como realmente acabó pasando. Esto es una carta que envió el Centro Antiguo, la Asociación del Centro Antiguo de Málaga, diciendo que no estaban de acuerdo con los resultados que se estaban teniendo de las mesas. Porque al final, bueno, el proceso acabó, pongo de ejemplo, fueron muchas cosas más, pero Calle Carretería Álamos, como veis ahora, es una plataforma única, pero bueno, en las reuniones ese era el debate. Se pedía que vinieran el área de movilidad, el área de comercio, el área de la gerencia, y en las reuniones no aparecían todos los áreas para poder. Las reuniones no eran vinculantes, por lo tanto, porque los vecinos, la vecindad pedía que si hubiese un compromiso por parte del área de comercio de que no se iban a poner terrazas si se peatonalizaba la zona, y no sacaba ese acuerdo. Pedían, bueno, el debate de si era accesible o no todo el mundo o si se cerrase, con cosas tan paradójicas por lo menos, que al final los vecinos, en contra de lo que yo pienso que sería accesibilidad, como se ha conseguido una plataforma única, acababan proponiendo que se hiciera un escalón y se hiciera un foso mejor para que no pusiera ni una sola terraza en esta zona. Es un problema, yo creo, por el otro lado, nuestro también, de no haber invitado a todos los actores como son las asociaciones de comerciantes, las cofradías, y ahora digo por qué, y el resto de agentes con intereses en esta zona. O sea, creo que para hacer un proceso de verdad hay que evaluarlo muy bien del principio, diagnosticarlo, todos los agentes que se ven implicados y cómo gestionar esas diferencias o esas dificultades de intereses. Por eso me cuesta entender que un proceso va a ser siempre una gestión constante, incluso una vez terminado el proceso, porque los intereses van cambiando y eso es lo que yo creo que es una ciudad democrática de verdad, gestionar estas diferencias. Al final, quien acabó decidiendo, si tengo una imagen, el que la carretera, la vía se hiciese así, curiosamente en contra de no sé cuántas reuniones que hicimos, de todo el trabajo de los técnicos, de todo el trabajo de los facilitadores que éramos nosotros, fue la cofradía, llamaron al alcalde de un día para otro, diciendo, cambió, salió en el periódico, en contra de todo el mundo, que cómo se le iba a ocurrir hacer una calle con un escalón, porque los pasos de Semana Santa no podrían parecer por ahí. Eso al día siguiente lo vimos tanto la ciudadanía como nosotros en los periódicos de primera plana. Entonces dices, o sea, es una tomadura de pelo al proceso, a que la gente se implica participando, a los técnicos y a todo. Pero bueno, así se decidió al final. Yo estoy contento porque desde el punto de vista técnico creo que se resuelve mejor, pero la plataforma única es debido a eso, por un agente que creo con mucho poder, en este caso, que es la Asociación de Cofradías de Málaga. Y bueno, hay más cosas, pero si queréis estar aquí y luego en el debate podemos contar más cosas. Bueno, muchas gracias, Dani, por la presentación. También gracias al equipo de investigación por permitirme participar en el proyecto. Y lo que vengo un poco a explicar es el proceso que se ha llevado a cabo para encontrar e identificar las iniciativas activas en el territorio del Benalmádena y el Valle del Genal. Cómo se ha llevado a cabo este proceso y también cómo todo parte del antecedente del caso de Málaga. Lo tenemos ya a nivel en un ámbito más territorial. La metodología para identificar las iniciativas existentes parte de una primera fase donde se analizan primeramente los listados oficiales de la Administración, donde aparecen iniciativas, y también consultas de diarios, boletines y redes sociales para ver, en un primer caso, las plataformas o iniciativas que son regladas, formales, y aquellas que son informales. En el caso de Benalmádena y el Genal, pues bueno, podemos ver los diferentes casos que nos encontramos a la hora de abarcar esta fase. En Benalmádena sí es verdad que existe un mayor control desde la Administración para generar estos listados oficiales, también en los diarios y boletines oficiales. Sin embargo, en el Genal, la verdad o la realidad es que la identificación de estas iniciativas previas, como toma de contacto, surge principalmente a partir de las redes sociales. Y concretando las redes sociales como grupos de Facebook, ¿no? Que al final son la plataforma donde tiene el vecindario para conectarse uno con otro.
La siguiente fase de la metodología de identificación consistió en determinar de este primer listado cuáles de ellas eran realmente activas y de las que eran activas, qué relaciones tenían unas con otras, ¿no? El salto en red, ¿no? Que ya hemos comentado a lo largo de toda la mañana. Posteriormente, su registro en la plataforma que permite acceder a todo este tipo de información. Esto derivó a que para poder identificar si tenían o no actividad estas iniciativas, consultar en redes sociales si en la actualidad se encontraban activas, si publicaban noticias, si tenían encuentros, si hacían noticias sobre los diferentes proyectos que tenían en marcha. Por consiguiente, a ver qué contenido en esas noticias o en esos proyectos relacionaban unas iniciativas con otras. Incluso pudiendo categorizar ese tipo de relación o de vínculo a partir de los cuatro que ya se me ha explicado, ¿no? Si compartían proyectos, si compartían apoyo, infraestructura o simplemente transferencia. Esto derivó a que una vez contrastada toda la información, se registrase en la plataforma las iniciativas en Benalmádena y en el Valle del Genal, con un total de 81 iniciativas activas en el Benalmádena y 78 en el Genal, ¿no? Y su posterior registro en la plataforma. A la hora de acceder también a su registro en la plataforma, se diferenciaba la tipología de la iniciativa. En un primer paso, si era formal o informal, según si estaba registrada o no. Y también dentro de esta, según su tipo de iniciativa, ¿no? Por ejemplo, como podemos ver en los diferentes casos de estudio, los AMPA, las asociaciones, los clubes, fundación, peña y por otro lado las iniciativas que eran informales con movimientos, plataformas. Pasábamos después a una siguiente fase, los talleres, ¿no? Mediante entrevistas semiestructuradas. Estas entrevistas o estos talleres se derivaban en dos agentes importantes, ¿no? Por una parte, las propias iniciativas y por otro, los agentes informantes, ¿no? Agentes clave en el territorio que podían dar información de cómo se podían o cómo surgían esta serie de iniciativas. Y esto hacía que en la práctica se llevase a cabo una revisión de la fase 2, porque en el propio proceso de las entrevistas surgían nuevas iniciativas que no habían sido posible identificar tanto en la fase 1 como en la fase 3. ¿Por qué los agentes informantes y la propia iniciativa? En primer lugar, los agentes informantes se corresponden con con aquel personal de la administración que puede tener una visión más territorial sobre el municipio, tanto en el caso de Benalmádena como en el caso del Genal. Entendiendo también el municipio no solo a una escala desde la administración de forma territorial, sino si existe algún tipo de organismo a nivel de distrito, a nivel de barrio, en cada uno de los ámbitos. Y las iniciativas, al fin y al cabo, son porque es el objeto de estudio del proyecto. Esto derivó que para preparar estos talleres, las entrevistas se realizaron mediante tres fases. La preparación de las entrevistas, la propia realización de ellas y la postproducción. La entrevista fue preparada con antelación en función de cada agente en cada iniciativa que se fue desarrollando, estableciendo dos bloques principales. Una donde se hacía una presentación general del proyecto, en qué consistía Redes y cómo era importante su implicación en ella. Y la segunda, a través de los objetivos y las intenciones de futuro que tenían las propias respuestas de las iniciativas. Como se ve un poco en el esquema, quizás el bloque 2 es el más representativo. Se hacía preguntas en relación al entrevistado, a la red de empatía que tenía esta iniciativa, datos específicos sobre ella y a cómo se veían en un futuro, incluso vinculándolo con los objetivos de desarrollo sostenible. Esto terminó en un documento específico para cada iniciativa, donde se formulaba la pregunta, el objetivo de cada pregunta y al final la respuesta. Se eligió el tema de ser una entrevista semiestructurada porque al fin y al cabo existían iniciativas de diferentes tipologías y naturaleza. Entonces estaba bien tener como un guión común para poder desarrollarlo y ya de forma abierta que cada iniciativa o agente pudiese complementar.
La realización de estas entrevistas se llevaron a cabo en sesiones de aproximadamente 60 minutos, es decir, 1 hora, con la problemática siguiente. Esto comenzó en marzo de 2022, periodo post-COVID, donde los encuentros tenían cierta dificultad, ¿no? Eso derivó en que gran parte de todas las entrevistas eran online, a excepción de algunas de ellas. La segunda también que, claro, si intentamos realizar un proyecto para acercarnos a ella, al final el tema de online, por mucho de conectar y facilitar ese acercamiento, al final también terminaba siendo una barrera. Sobre todo también en el tema del Valle del Final, ¿no? Porque quizás en Benalmádena se han conseguido resultados con más entrevistas que en el final ha sido más difícil realizar. Por último, llegaba una fase de postproducción, es decir, que durante la sesión de realización y las notas que se cogieron con este cuestionario, se llevó a cabo una transcripción de toda la entrevista que fue devuelta a la propia iniciativa para corroborar que todos los datos que estaban recogidos, bueno, que fueran ciertos y que estaban de acuerdo en ellos. Los resultados de esta fase se concretaron en 10 entrevistas en Benalmádena y 6 en el Valle del Genaro, con la diferencia, quizás, que con respecto a los agentes informantes del Ayuntamiento de Benalmádena solo pudimos constatar la delegación de deporte y la de residentes extranjeros, siendo bastante, o sea, que llama bastante la atención cuando el Ayuntamiento de Benalmádena sí es verdad que está bastante desarrollado en el tema de participación ciudadana, pero que no tuvimos contacto directo con la delegación de participación ciudadana. Sin embargo, en el lado contrario, sí pudimos desarrollar un montón de entrevistas a las asociaciones, que se dilataron en un periodo aproximadamente de 10 meses, desde marzo del 22 hasta enero del 23. En el Valle del Final nos encontramos un panorama totalmente distinto. Los agentes informantes estaban más por la labor de poder mostrar o de conocer el estado del municipio y de estas iniciativas frente a las propias asociaciones del barrio, siendo súper importante, como también se ha comentado, el papel de Guadalinfo como dinamizador territorial de todos los municipios y también como colaborador a la hora de desarrollar las iniciativas que tenían lugar en el Valle del Genal y en todos los municipios. Al fin y al cabo, el contenido de todas estas entrevistas permitió fortalecer o identificar las redes concretas exactas que tienen esas iniciativas activas. Y estamos viendo en pantalla el conjunto de todas las iniciativas que fueron entrevistadas mediante la fase 3, con el total de las redes que fueron identificadas a partir de este proceso. En el caso del Valle del Genal, encontramos exactamente lo mismo, diferenciando en el lado izquierdo los agentes informantes de la administración, Guadalinfo, y por otro lado las iniciativas, ¿no? Claro, esto hace que la metodología no sea una metodología de fases cerradas, sino que continuamente está en relación la fase 2 con la fase 3, con la siguiente fase 4, porque era un proceso abierto en el que quizás el 4 no depende de la iniciativa, nos devolvía de nuevo al punto 2 y 3 para poder desarrollarlo. Entonces, claro, llegábamos a tener un contenido bastante exhaustivo de la labor o de la caracterización de cada una de las iniciativas. Habría que estudiar entonces la categorización y sus redes. Pues bueno, la fase 4 profundiza un poco en eso, en la temática de cada una de ellas y también cómo se puede o cómo se caracteriza sus redes de contacto. La temática de la iniciativa viene recogida a partir del registro en Plati mediante un montón de temáticas a escala territorial que tienen importancia. ¿Sí? Así es, pues nosotros. Toda esta temática también se ha comentado que en efectos prácticos, el caso del Valle de Benalmádena, la importancia de las iniciativas de carácter cultural, o el caso de Málaga, la importancia de la gentrificación y la turistificación. Pues todo esto viene recogido en la plataforma Plati. Después pasamos al tema de los indicadores de su red.
que corresponden a un estudio exhaustivo que se hizo en paralelo con el tema de la identificación para ver cómo se caracterizaba esa red de contactos. Es decir, si en la fase número 2 se definía qué tipo de red es, el tema de los indicadores valorar cómo se podría mejorar esa red. Para ello se establecieron 4 grupos de indicadores y otros datos de contorno. Los datos de contorno eran datos que permitía ver el nivel de la iniciativa según un carácter más informativo y que se podía acceder directamente a través de preguntas de las entrevistas. Mientras que el grupo de indicadores podía definir cómo es esa red. Para eso se establecieron 4 grupos en el cual se definieron una serie de indicadores para caracterizar cómo se puede mejorar a futuro esa red. Y también con intención de poder transmitir a las iniciativas dónde pueden mejorar en su visión futura a través también de esos talleres que teníamos en común. Al final los grupos correspondían a cómo se podían caracterizar los procesos participativos, cómo podían promover el uso de las TIC como algo bastante importante y a través de la propia Blati, cómo se podían establecer sinergias entre otros colectivos para favorecer la gobernanza y determinar cómo deberían ser esos espacios de encuentro a nivel de ciudad y a escala territorial para favorecer el trabajo directo de unas asociaciones contra otras, sobre todo los procesos participativos. Al final, la metodología establece conclusiones de las diferentes fases que hemos llegado, ¿no? En la fase 1 y 2, es verdad que como toma de contacto estuvo muy bien, un primer registro. Sin embargo, sin la fase 3 fue imposible determinar en un primer lugar la actividad y en otro identificar otras iniciativas que hubiesen quedado desaparecidas en fase 1 y 2. Su diferenciación a escala territorial, Benalmádena, bien el tema de los listados y su identificación en periódicos, listados y boletines. En el caso del Valle del Genal, eso hubiese sido imposible sin los agentes territoriales, sin los agentes informantes, o sea, Guadalinfo. Pasamos entonces a la fase 4 y es verdad que gracias a que el contenido de las entrevistas se iban actualizando en el momento en paralelo a los indicadores, al final queda por desarrollar un testeo de los 3 ámbitos de estudio donde verdaderamente se pueda comprobar esos indicadores cómo funcionan, ¿no? Y bueno, hasta aquí un poco voy a explicar cómo se ha llevado a cabo este proceso. En mi caso, yo retomo el testigo que dejó en la mesa anterior y voy a seguir ahondando en las investigaciones, en el trabajo que hemos desarrollado en el municipio de Benalmádena. En este caso, ahondando en la red de empatía, en los vínculos que han ido generando las iniciativas que hemos localizado y en concreto analizando o estudiando qué factores han hecho que éstas surjan. Es una parte fundamental también del proyecto Redes, puesto que en el propio proyecto se centra en trabajar el fomento de interacciones entre asociaciones, colectivos y comunidades locales. Es decir, nos hemos centrado en analizar esto. Primero, en encontrar y segundo, estudiar y analizar todos esos vínculos que han ido estableciendo diferentes iniciativas que al final generan una red compleja en el territorio. En este caso, en el municipio de Benalmádena. Un municipio en el que ya hemos visto anteriormente cómo las 81 iniciativas que se han descubierto en el municipio se localizan en la zona con más actividad, que es la de Arle 2000. Una vez llegado a este punto, el que ya lo hemos visto en la presentación anterior, lo que se hace es empezar a descubrir esas redes, esos vínculos que han ido estableciendo entre diferentes iniciativas. En esta primera cartografía lo que realmente mostramos es toda esa serie de vínculos, de hilos que se han generado sin ningún tipo de discriminación. No hay ningún tipo de clasificación ni de información más allá de una línea que representa esa red virtual que se ha ido tejiendo en el territorio. También hay que decir que esto es una foto de un momento concreto, que esto va cambiando, que a lo mejor dentro de un año estos vínculos son distintos. Una vez establecidos estos vínculos, empezamos a hacer el análisis de redes de empatía, es decir, entender qué factores han llevado a que se generen estos hilos y cómo han afectado. Lo hemos dividido como en 3 bloques, ¿no? En primer lugar, la tipología del vínculo, es decir, se han analizado una serie de factores de los que ya hemos hablado que generan un grado de cohesión distinto entre las diferentes iniciativas. Luego se ha analizado en función de la temática principal que hemos estudiado de cada iniciativa, cómo afecta la generación de nuevas redes, es decir, lo que hemos llamado redes temáticas.
Y finalmente también nos hemos centrado en cómo los conflictos territoriales urbanos, es decir, cómo una iniciativa que se vincula a un conflicto del lugar, si le ayuda o no a generar nuevos vínculos. Entonces, empezando por el principio, la tipología de los vínculos, encontramos que existen 4 factores concretos por los que se generan estos hilos, estas conexiones. Y de mayor a menor cohesión de estos vínculos estaría compartir proyectos o actividades, compartir espacios de trabajo principalmente, aunque también recursos materiales, transferencias, es decir, que varias iniciativas se pongan en contacto para intentar ayudarse a solventar problemas, es decir, que una ha solventado antes y cómo lo afronta. Y por último, la que genera un vínculo mucho más leve, más corto en el tiempo, son los apoyos, que generalmente son por difusión en redes sociales o incluso apoyo económico. Esto si lo volcamos a la primera cartografía, aunque aquí se ve un poco todo liado, cuando empezamos a desgranarlo encontramos cómo esos primeros vínculos, esos vínculos más fuertes que serían los de compartir proyectos, son muy escasos en el territorio. También son muy difíciles de conseguir, ¿no? En el caso concreto del municipio de Almádena podemos destacar, por un lado, este conjunto de aquí de 3 iniciativas, que sería el Club Deportivo de Pesca, la Asociación de Club Náutico y la Asociación de Buceo Virgen del Carmen, que se unen para generar el proyecto de la limpieza del espigón, además del cuidado del medio ambiente y todo el litoral marítimo. Y al mismo tiempo podemos destacar esta otra concentración de iniciativas, vuelven a ser 3, que sería la Asociación de Centro Comercial Abierto en Almádena, la Asociación de Comerciantes y Empresarios. Bueno, estas 2 realmente son las mismas, solo que de forma legal se dividen en 2, y la Asociación Alma y Esencia, de Artesanos y Artesanas de Benalmádena. Estas iniciativas se juntan con el proyecto de Aules de Verano y Mercado de Artesanía, un proyecto que tiene bastante repercusión en la actividad del municipio. Si pasamos al siguiente grado de cohesión, esos vínculos que se generan por compartir espacio de trabajo principalmente, más que recursos materiales, volvemos a destacar esta agrupación de iniciativas que encontramos aquí, es decir, la que hemos hablado antes, del Club Deportivo de Pesca, Club Náutico y Buceo Virgen del Carmen, porque evidentemente en el proyecto anterior pues trabaja en el mismo lugar, que es el puerto deportivo, además de que mucha de su actividad se desarrolla a lo largo de todo el litoral, de las playas de. Y también este otro conjunto de iniciativas más grandes, en el que volvemos a destacar las 2 asociaciones de antes, la del Centro Comercial Abierto y la de Comerciantes y Empresarios, que lo que han generado es que al compartir una serie de espacios que tienen en su sede con otras iniciativas para que puedan llevar a cabo actividades de formación o actividades complementarias a su actividad común, ya que estas iniciativas por lo general no disponen de un espacio suficiente para toda su actividad, han generado una gran red de vínculos de este tipo de compartir espacios. Bajando en la escala de cohesión o en la escala de cercanía entre iniciativas, en el tercer lugar encontramos los vínculos que se generan por transferencia. Ya apreciamos como una red bastante más compleja y mucho más densa, pero esto se debe principalmente a un grupo, digamos, que se ha creado, que es el Consejo del Movimiento Ciudadano de Benalmádena. Al fin y al cabo, es un grupo de iniciativas que se reúnen en un grupo de Facebook, donde van intercambiando información, van pidiendo opinión sobre el proceso, se van ayudando mutuamente, incluso van informando sobre su actividad. Por último, a nivel de grado de cohesión, encontramos que la red más compleja es la de los vínculos por apoyo. Realmente son leves, son vínculos bastante leves, pero que vemos que prácticamente todas las iniciativas del municipio están conectadas. En el siguiente bloque, cuando pasamos a las temáticas principales de la iniciativa, empezamos a ver cómo aparecen una serie de redes temáticas. Bueno, o empezamos a analizar si existen estas redes temáticas, porque se da el caso que en las iniciativas, bueno, que están todas representadas, las iniciativas que tienen que ver con la cultura y la educación, sí existe una red suficientemente compleja, pero apreciamos como, no sé, aún quedan muchos nodos sueltos por el municipio que no se unen a esta gran red. La siguiente temática que aparece entre las estudiadas, que es la red de igualdad, derechos sociales e integración, aunque es bastante más pequeña que la anterior por el número de iniciativas que la componen, sí podemos observar como una red mucho más compleja y mucho más densa. También tiene que ver con que el tipo de actividad que llevan a cabo pues requiere más ayuda entre ellas y más apoyo. A partir de aquí, el resto de iniciativas, de las temáticas de iniciativas, empezamos a ver cómo no tiene mucho efecto la temática. Es decir, que 2 iniciativas tengan la misma temática no conlleva, en el caso, por ejemplo, de las deportivas, que tengan un vínculo, que establezca una relación. Lo mismo pasa con las de salud y cuidados, y bueno, en un caso mucho más extremo, que evidentemente no se ve nada, que son las iniciativas en relación a las comunidades extranjeras, que ya de por sí no generan vínculos con otra iniciativa, pero que ni siquiera entre ellas mismas generan esos vínculos o no hemos sido capaces de encontrarlos al establecer contactos con ellos.
Por último, el último bloque que hemos trabajado es el tema de los conflictos territoriales y urbanos, como hemos hablado, y determinar cómo esos conflictos y las redes se originan por la influencia, ¿no?, de estos trabajos. En concreto, hemos encontrado 4 conflictos fundamentales en el territorio de Almádena, que lo podemos ir viendo uno a uno, que sería en rojo, se aprecia, sería el cierre del Tivoli World, es decir, el cierre de un parque de atracciones con bastante historia en el municipio, que ha generado una iniciativa en respuesta, puesto que los trabajadores del parque se quedaban sin trabajo, además de muchos más problemas. El estar vinculado a este conflicto territorial ha conseguido que tengan bastante repercusión en el territorio, hasta el punto de que su actividad ha conseguido que se protejan estos terrenos para que digamos, la empresa que los ha comprado no pueda hacer otra cosa más que un parque de atracciones, ¿no?, y puedan, en cierto modo, recuperar su trabajo. Este tipo de conflicto ha generado únicamente vínculos por apoyo, es decir, otra iniciativa del municipio están al tanto del problema y apoyan solamente, y no participan en actividades. El siguiente conflicto, también muy importante en el municipio de Almádena, ha sido la remodelación de la avenida Antonio Machado, es decir, una remodelación, como vemos en naranja, de la Nacional 340, ante la cual, lo explico un poco, ¿no? Esto ha sido una propuesta que tiene la administración, en la que, eliminan un carril de la N340 para hacerlo más peatonal, pero no han tenido en cuenta la opinión pública. Ante ello ha surgido una iniciativa, la de No al Carril Único, que no solo han conseguido frenar este proyecto, sino que han conseguido que la administración lleve a cabo una consulta ciudadana, donde, aunque habría que ver qué nivel de efectividad tiene, puesto que solo participaron unos 400 votantes de toda la comunidad de Benalmádena, pero consiguieron decir que no a este proyecto y que se pensara de otra forma, más acorde a lo que planteaba. El estar vinculado a este conflicto también le ha generado una serie de vínculos, en su mayor parte por apoyos, pero muy relevante también este vínculo que aparece aquí, no sé si me marca, sí, con una iniciativa de Asturias a nivel de transferencias. Sí. Estaban en contacto continuamente con la iniciativa, no me acuerdo cómo se llama, Apoyo a tu Boulevard, mediante la cual iban solucionando conflictos que iban surgiendo al tratar con las administraciones y iban aprendiendo a cómo llevar a cabo este proceso, puesto que la otra iniciativa ya había llevado a cabo uno parecido. Un tercer conflicto que encontramos, que vemos en morado oscuro, sería el deterioro del comercio local, que está realmente influido por grandes centros comerciales como el que existe en Tremolinos, y también, muy importante, todo el comercio ambulante ilegal que se genera tanto en toda la costa, principalmente en el paseo marítimo. Ante esta situación, las iniciativas que hemos visto al principio, la del Centro Comercial Abierto, la Asociación de Comerciantes y la Asociación de Artesanos, llevan a cabo el proyecto que hablábamos del mercado de artesanía y el outlet de verano para intentar luchar contra este problema y fomentar el comercio local. Por tanto, el estar asociado a este conflicto ha generado unos vínculos por compartir proyectos, es decir, un vínculo bastante potente. Y por último, el último conflicto que encontramos, también lo hemos visto en la primera parte, que sería el deterioro del espigón y toda la línea litoral a causa del turismo y en concreto de la basura que se va tirando por las playas y por el espigón. Ante este problema, pues se unen estas 3 iniciativas que habíamos visto antes, el Club de Pesca, la Asociación del Puerto y la Asociación de Buzo de Virgen del Carmen, y llevan a cabo el proyecto que habíamos visto de limpieza del espigón, además de mucha concienciación sobre cuidar la naturaleza, sobre educación sobre biodiversidad de la zona, etc. Por lo tanto, la asociación a este conflicto territorial concreto genera una serie de vínculos bastante potentes que son al compartir el proyecto. También queríamos avanzar una serie de conclusiones que hemos visto a lo largo de estas cartografías, en la que, por un lado, si analizamos la tipología de vínculos, de estos 4 tipos de vínculos que encontramos, los 4 tipos de cohesión que se han generado, vemos cómo la red de vínculos en el municipio es bastante compleja, pero el grado de cohesión, al fin y al cabo, es bastante leve. Es decir, los vínculos por compartir proyectos o vínculos por compartir espacios de trabajo son bastante pocos en comparación con la cantidad total. En cuanto a la temática principal, terminamos diciendo que no es un factor determinante para generar nuevos vínculos, puesto que solo en el caso de la cultura, en el caso de la iniciativa vinculada al trabajo social, es donde se han encontrado estas redes concretas. Y por último, al analizar los conflictos, encontramos que sí es un factor muy relevante para generar nuevos vínculos, es decir, se sirven del apoyo de otras iniciativas para llevar a cabo su actividad en relación a estos problemas del territorio del municipio,
pero que también estar vinculado a estos vínculos mejora la influencia en el territorio, es decir, hace que la actividad de cada iniciativa sea mucho más potente y tenga mucha más repercusión. Y con esto quería terminar la presentación. Muchas gracias. Parece que hemos recuperado algo de tiempo a lo largo que hemos ido acumulando a lo largo de la mañana, algo de retraso, pero de todas formas voy a intentar ser bastante escueto y ir al grano, ya por la hora que es, ¿no? Bueno, pues en esta compacta presentación que voy a tratar de hacer, que titulada Construcción colectiva del hábitat, transformación y resiliencia en los valles presaharianos de Marruecos, pretendo exponer dos situaciones relacionadas con el cambio climático que están poniendo a prueba la resiliencia de dos territorios, ambos en el sur de Marruecos, ¿no? Rubén Mora, en su intervención de antes, ha hecho una llamada de atención a las crisis en las que estamos sumergidos ahora mismo, ¿no? Social, económica y casi que la más acuciante también, la crisis climática. Y vamos a ver, de algún modo, bueno, se van a presentar dos casos distintos, uno de alta montaña, donde se están produciendo episodios de lluvias torrenciales, y otro en el desierto del Sáhara, sumido en una sequía persistente desde hace años, ¿no? Y vamos a ver cómo el trabajo cooperativo y colaborativo se presenta como una alternativa efectiva, casi la única, en la lucha contra las consecuencias del cambio climático y que van a ayudar a la supervivencia de estos hábitats que se encuentran al borde de la desaparición. En este contexto, bueno, la agricultura, junto con algo de ganadería, han sido de las actividades económicas principales de estos territorios. La imagen muestra el caso del oasis de alta montaña en el Valle del Mogún, en el Alto Atlas. Se trata de un territorio árido donde, mediante el trabajo de la tierra, se crea un auténtico vergel, un oasis artificial. Y cuando hablamos de un territorio árido nos estamos refiriendo a esto, ¿no? Que contrasta con la frondosidad de la imagen anterior que veíamos del cultivo del oasis. Contextualizar un poco, nos situamos en los valles presaharianos del sur de Marruecos, hemos pegado un salto geográfico importante, junto al desierto del Sáhara. Se trata de un territorio de gran aridez por su cercanía con el desierto, donde bueno, el clima es parecido al que tenemos aquí, mediterráneo, donde las lluvias se concentran, hay largos periodos de sequía, las lluvias se concentran en periodos muy cortos de tiempo y con la problema añadido de que tiene el influjo de clima desértico, lo cual, bueno, pues el nivel de precipitaciones es muy bajo, ¿no? Se trata de un territorio frágil en ese sentido, ¿no? Vulnerable. Bueno, pues estamos trabajando, aquí en esta imagen vemos en este plano las dos zonas que se van a analizar, los dos casos que traigo aquí esta tarde, donde, bueno, el Valle del Mogún, el primero que vamos a tratar, se trata de un contexto de alta montaña, en torno al río, el cauce del río, se organizan los asentamientos. Como he dicho, pues se trata de un territorio donde el régimen de lluvia es bastante característico, con periodos muy prolongados de sequía, como veíamos en esa imagen, ¿no? Y concentrándose el periodo de lluvia en espacios de tiempo muy cortos, lo cual ahora veremos que genera una serie de problemas, ¿no? Bueno, nos encontramos ante un territorio de escasos recursos, donde la agricultura en el oasis se convierte en el principal motor económico y de subsistencia. El resultado es un territorio antropizado, cargado de gran identidad y de un grandísimo valor paisajístico y cultural, ¿no? Y como a continuación veremos, bueno, pues los cambios, los efectos del cambio climático ya se están haciendo notar y están están desequilibrando las comunidades que ahí existen, ¿no? Los métodos de captación de agua e irrigación son de baja tecnología, mediante azudes, acequias, canales, todo a cielo abierto. Y bueno, el oasis, de aquí proceden todos los recursos básicos de alimentación para las familias. Se trata de una economía de autosuficiencia basada principalmente en el oasis, en el recurso de la agricultura. Se trata de un complejo conjunto de sistemas, ¿no? Que se van superponiendo. Aquí vemos ese sistema hídrico, esa compleja estructura hídrica compuesta de acequias, de canales que suministran agua a cada una de las parcelas, que sería ese segundo sistema que estamos viendo ahí, ¿no?
toda una serie de parcelas, de minifundios, de parcelas familiares que sirven para el autoabastecimiento de la familia. Y ese tercer sistema, el sistema de vegetación, esa capa que se superpone, que incluye tanto los cultivos, la zona de cultivo para el autoabastecimiento de la familia, como el suministro de materiales de construcción, madera principalmente. Bueno, pues para entender un poco esta compleja estructura y la interdependencia de la población con el oasis, pues conviene estudiar las fases de desarrollo que se han producido desde su fundación, ¿no? Aquí vemos en esta imagen el cauce del río en su estado original, un estado natural, y unos primeros asentamientos nómadas que a través de la sedentarización de la población, estamos hablando en este territorio en torno a hace 200, 300 años, se empiezan a producir la sedentarización y el desarrollo de la agricultura y la creación de esta imagen que mostrábamos antes del oasis, ¿no? Conforme, y centrándonos en la cuenca del río, vemos como las superficies cultivables van aumentando con cada crecimiento urbano. O sea, hay una relación muy directa entre superficie de oasis y población. Como estábamos diciendo, la agricultura es la base de esta economía. Pero, bueno, más recientemente se están produciendo una explosión urbana, como estamos viendo, esto ya sería una fase reciente, en la que se está produciendo un gran desarrollo urbano y vemos que no lleva aparejado un crecimiento del oasis, ¿no? Lo cual, bueno, pues nos está indicando que existen otros recursos económicos, aparte de la agricultura, como son, bueno, ya es conocido, ¿no? Dinero procedente de la emigración y principalmente también del turismo, que se ha posicionado como una actividad muy importante en este territorio, ¿no? A pesar de que existen estos otros recursos económicos, la agricultura sigue constituyendo un pilar fundamental de esta economía familiar. Y bueno, estamos viendo un territorio manipulado e intervenido de forma artificial, producido, antropizado por la mano del hombre y que se encuentran en un frágil equilibrio, ¿no? Como hemos comentado, bueno, el cambio climático está provocando un cambio en el régimen de lluvia y cada vez con más frecuencia se están produciendo una serie de lluvias muy intensas, de lluvias torrenciales, que unido al deshielo de cuando llueve en primavera, ayuda al deshielo de la nieve que hay en alta montaña, produce pues grandes venidas de agua que son capaces de destrozar, como estamos viendo en la imagen de abajo, la zona de cultivo, ¿no? Se produce la paradoja de que el agua, que precisamente es fuente de vida en este territorio, ¿no? Porque permite el desarrollo de la agricultura, al mismo tiempo es capaz de destruir, ¿no? Pues toda esta gran producción social. La reconstrucción de estas parcelas de cultivo y de esta estructura compleja de acequias se convierte en un gran esfuerzo para la comunidad, además de suponer grandes pérdidas económicas. Bueno, y esta situación, estos episodios que cada vez se repiten con más frecuencia, están poniendo a prueba la estabilidad del sistema, ¿no? Perdón, porque he pasado. Bueno, pues en esta imagen y en la siguiente voy a tratar de mostrar cuáles son las consecuencias de estas grandes avenidas de agua, ¿no? Y vamos a ver la evolución de esos terrenos de cultivo entre 2007 y 2018, ¿no? Aquí se muestra en esta imagen, bueno, pues se ve ese entramado, ¿no? Esa red de parcelas, de minifundios, como estaba diciendo, donde se identifican, no sé si se ve el puntero, no, bueno, se identifican algunos claros, sobre todo en la margen izquierda, en la parte superior, que todavía son fruto de riadas anteriores que hubo en 1995, o sea, estamos hablando de 20 años, ¿no? O 12 años antes, perdón. Hubo otra riada de grandes dimensiones que estamos viendo que aún quedaban parcelas sin reconstruir, ¿no? Porque vamos a ver que es un sistema muy complejo y muy costoso y muy lento, ¿no? Entonces, bueno, en esta imagen de 2015, justo inmediatamente posterior a esa riada, se representan las parcelas y se identifican
esas parcelas de cultivo desaparecidas en la riada, ¿no? Se ve esa gran mancha, principalmente en la margen izquierda del río, y también las zonas de cultivo que quedaron inundadas con la consiguiente pérdida de la cosecha, ¿no? Y en esta última imagen de 2018, esta cartografía representa el número de parcelas que ya se han reconstruido, que vemos que, bueno, en 3 años ha sido pues, una cantidad muy pequeña, ¿no? Sin entrar a analizar las cifras, pues podemos ver cómo es un proceso complejo. Aquí vemos estas dos imágenes, justo inmediatamente después de esa riada, pues vemos esos grandes espacios, ¿no? que se quedan originalmente cultivados, se quedan arrasados, cubiertos por una gruesa capa de material de aluvión que, bueno, que impide evidentemente el desarrollo de la agricultura. Vemos unos primeros inicios de construcción, de reconstitución del oasis con algunas parcelas ya que empiezan a aparecer, ¿no? Empiezan a aparecer de debajo de ese material de aluvión. Se identifican incluso algunas montañas, ¿no? Algunos montículos de ese material. Todo esto, evidentemente, es un trabajo manual en el que participan todos los miembros de la familia, ¿no? Bueno, es interesante destacar que en esta labor de reconstrucción el trabajo comunitario representa un papel fundamental, pues no existen medios institucionales ni ayudas públicas, ¿no? Supone un esfuerzo importante de medios y de tiempo que altera las frágiles economías familiares. Y el segundo caso de estudio también, bueno, que también paradójicamente tiene o está relacionado con el agua, ¿no? Y en este caso, más bien con la carestía de agua, con la falta. Se trata del desierto o sea, del oasis de Mohamed, en las puertas del desierto del Sáhara. Lo vemos identificado en la parte baja del plano, ¿no? Bueno, es otro caso de estudio que estamos iniciando, ¿no? La andadura para conocer la capacidad de la resiliencia que tiene este territorio bueno, y estamos identificando cuál es la importancia de ese trabajo colaborativo y de la comunidad para la supervivencia de este hábitat. Bueno, comentaba que se trata de un ecosistema también que se encuentra al límite, ¿no? Ahí aparece marcado la posición que tiene este oasis dentro del norte de África. Se considera el oasis más septentrional del norte de África, colindante ya con el desierto del Sáhara. Y en los últimos años se está observando que existe un régimen de lluvias cada vez más escaso, lo que está agravando el proceso de desertización, como ahora vamos a ver, ¿no? Se está produciendo dos procesos. Bueno, un proceso de desertización, que son pues, fenómenos naturales, efectos de la crisis climática en la que estamos sumergidos, y que se traducen en una sequía persistente, en un aumento de la temperatura, en una evaporación excesiva que está impidiendo bueno, pues, todos estos procesos que estábamos viendo de agricultura, ¿no? Como medio de subsistencia. Y por otro lado también se identifica un proceso de desertificación que son consecuencias de las acciones humanas, ¿no? Y vienen inducidos por actividades como la deforestación, un cultivo excesivo y un turismo también que son grandes demandantes de agua, ¿no? Lo cual está produciendo una sobreexplotación de los acuíferos. Y la consecuencia inmediata de este proceso que ahora vamos a ver, ¿no? En la imagen de abajo se ve perfectamente ese momento crítico en el que se encuentra el oasis. Bueno, las consecuencias, el abandono del hábitat, ¿no? Por la pérdida de suelo vegetal, por una reducción de la producción que hace insostenible las economías familiares, la salinización del suelo por la falta de agua y el enaneramiento, no me va a salir, enaneramiento, bueno,
el problema que está de avance del desierto, ¿no? La arena está literalmente sepultando poblaciones, lo que hacen bueno, que la población abandone estos entornos urbanos buscando hábitat en otras partes del país, ¿no? Voy a ir rápido. Bueno, en esta imagen, rápidamente solamente para mostrar la evolución del oasis de Mojimí, de que estamos tratando, desde el año 2009, no sé si se ven como esos contornos de línea discontinua, y cómo desde el año 2009 hasta el año 2015 había una pérdida sustancial de oasis, precisamente por ese avance del desierto, ¿no? Es cierto que desde precisamente el año 2015 hasta ahora se han empezado, o 2012, digamos, se han empezado a implementar una serie de medidas que ahora vamos a ver, que están de algún modo reduciendo o desacelerando ese proceso de desertificación, ¿no? Bueno, como muy rápido, y creo que es interesante, ¿no? Esta iniciativa promovida pues, por la Unión Africana, que, bueno, no afecta o no afecta a Marruecos. Marruecos estaría al norte y digamos que es una gran barrera, una gran muralla verde que se viene construyendo desde el año 2007, que integra a 11 países y que están impidiendo el avance del desierto hacia la zona más septentrional del desierto del Sáhara, ¿no? No me voy a detener en las numerosas ventajas ambientales, pero quizás habría que destacar las ventajas socioeconómicas que, por supuesto, están planteando un escenario en el que se permite el desarrollo de la agricultura, por lo tanto, la mejora de las condiciones de vida y, lo más importante, evita el éxodo rural y fijando a la población en su lugar, ¿no? En su hábitat. En este sentido, en el desierto de Mojimí se están llevando a cabo toda una serie de acciones, tanto gubernamentales, pues, las menos, como a través de la cooperación internacional y sobre todo de acciones individuales y de la comunidad, que bueno, vamos a pasar a ver muy rápidamente. Y bueno, y las ventajas serían equivalentes, ¿no? a las que se están desarrollando con ese gran proyecto de la muralla verde africana, ¿no? Bueno, pues aquí vemos un proyecto que surge desde la cooperación internacional y es el desarrollo y la extensión de un asentamiento basado en permacultura urbana, ¿no? Se propone un programa basado principalmente en espacios para la población, espacios culturales, espacios sociales y un complejo turístico que de primera un poco como que se nos pone los pelos de punta, ¿no? Pero bueno, que parece interesante porque está haciendo un planteamiento de asentamiento sostenible, ¿no? Digo, eso nos pone los pelos de punta porque precisamente el turismo es como uno de los grandes consumidores de agua en territorios como el que estamos hablando, ¿no? Y bueno, pues están planteando un uso del agua responsable y eficiente, un autoabastecimiento energético y principalmente tiene como objetivo fijar a la población de ese éxodo que se está produciendo y bueno, dotarla de recursos económicos, de posibilidades de desarrollo económico más allá de la agricultura y también, por supuesto, frenar el avance del desierto, ¿no? Bueno, pues pudimos comprobar en 2022, en septiembre de 2022, que ya se están empezando a ejecutar algunas de estas piezas y es interesante porque, bueno, también tiene una función didáctica en el sentido de que pretenden concienciar a la población de la necesidad de cuidar los recursos, ¿no? En este caso, bueno, pues el agua, poca agua que cae se recoge a través de la cubierta del edificio, se almacena en un aljibe que se construye debajo y, bueno, resulta interesante en ese sentido, ¿no? Otra de las estrategias, en este caso no desde la cooperación internacional, sino desde el gobierno, y casi prácticamente la única que se está desarrollando, son, creo que se ve en la imagen, ¿no? La construcción de estas barreras, que son unas barreras vegetales de palmas, de hojas de palmeras, que se tejen y de algún modo impiden que las dunas avancen, ¿no? Como que fijan la arena y bueno, parece que están siendo eficientes, pero que... Y bueno, lo más interesante yo creo que también son
esas acciones individuales que se están produciendo por parte de la comunidad, como son la implementación de toda una serie de barreras que directamente están intentando poner la puerta al desierto, ¿no? Con lo complicado que es. Y pues esas barreras artificiales, ya sea con palmas tejidas, ya sean con caña o con tapia, ¿no? Con muros de tierra, como vemos en la imagen de la derecha. Y bueno, pues otras de estas acciones que se están llevando a cabo por la propia población, esas acciones individuales o desde la comunidad organizada, ¿no? Se está trabajando en la densificación vegetal y nuevas plantaciones y también con la experimentación de nuevas variedades de especies vegetales más resistentes a la sequía, ¿no? Entonces, bueno, resulta interesante que todas estas iniciativas estén saliendo desde la propia población, ¿no? Con ese afán o ese interés por fijarse, por mantenerse en su hábitat y un poco ya a modo de conclusiones, pues decir que nos encontramos ante unos ecosistemas frágiles, amenazados por numerosos agentes antropogénicos y por numerosos desequilibrios naturales. Las inundaciones puntuales, aunque cada vez más frecuentes, y las sequías extremas están poniendo a prueba la resiliencia de estos territorios, ¿no? Estos desequilibrios están produciendo importantes transformaciones en el paisaje y lo peor, ¿no? En los modos de habitar. Y bueno, pues consideramos que debería hacerse un esfuerzo a nivel institucional para la implementación de políticas conservacionistas para garantizar la supervivencia de la actividad agraria, que es la base de esta cultura, ¿no? Pero bueno, mientras que la ayuda institucional se destine principalmente al desarrollo turístico y energético de la región, que parece que son como los ejes estratégicos que se ha planteado, ¿no? En el gobierno de Marruecos, pues parece o queda demostrado que el trabajo cooperativo y colaborativo se presenta como una alternativa efectiva en la lucha contra la desertificación, la supervivencia del ecosistema y el mantenimiento de la población en su hábitat. No, gracias. Sí. Bueno, muchas gracias a todos los participantes por la precisión en el tiempo, por haber sido sí, un poco serio en el control de tiempo, pero si no me iba a alargar mucho, y más en una sesión justo previa a la conversación. Yo invitaría a todos por ejemplo. Mesa, pues, pregunta, bueno, quedamos aquí como queráis. Preguntas, comentarios. Vamos, también pueden preguntar a otros miembros de la mesa. Yo quería preguntar a Jorge, ¿cuál es la colaboración? No he entendido bien. Hay una red en todos los países de África con agentes nacionales estudiando, con el consulado de comunicación que hace con la educación. ¿Te refieres a esos proyectos que surgen desde la cooperación internacional? La local. Bueno, es un tema que estamos en una nueva vía de investigación abriendo y que está todavía pendiente de desarrollarse, ¿no? Y ahora mismo las conclusiones que estamos sacando o estamos haciendo estamos planteando como el punto de inicio es que toda esa colaboración individual, toda esa organización colectiva de estas comunidades son las que están impidiendo el avance de los oasis, ¿no? Es cierto que nos queda mucho trabajo por delante y desde el punto de vista o sea, existen como esas escalas, ¿no? Desde la gubernamental, donde se destinan muy pocos fondos o sea, digamos que el interés está en otras zonas del país y en otros tipos de proyectos, ¿no? Más relacionados con la energía o con el turismo, como decía. Pero sí existen toda una serie de proyectos desde la cooperación internacional a través de fundaciones, que bueno, no he nombrado aquí, pero que están implementando una serie de proyectos trabajando con las comunidades, organizando pues, jornadas o organizando talleres de sensibilización con la propia población para que conozcan, bueno, ya conocen su problema, ¿no? Pero para que se sensibilicen sobre ciertas medidas que se pueden ir llevando a cabo. Y bueno, ahora mismo es un proyecto que estamos arrancando, ¿no? Bueno, ¿pregunta más? Bueno, conocía parcialmente el trabajo porque he visto cosas que conocía, ¿no?
me parece tremendamente interesante, ¿no? Y sobre todo por la corrupción que desde la cooperación estáis haciendo, ¿no? A estos territorios. Claro, es que pone, hablábamos de la resiliencia, ¿no? De estas comunidades, porque yo, claro, ahora lo comparaba con la otra presentación, el caso por ejemplo, del Valle del Reino, ¿no? Algunas de las conclusiones que han salido, y claro, aquí hay un problema también de fragilidad de estos territorios, ¿no? De despoblación. Hemos visto algunas imágenes, ¿no? Muy impactantes, ¿no? De poblados, despoblados, ¿no? Abandonado. Abandonados por completo, ¿no? Pero es verdad que lo que veíamos en el caso del Valle del Gemán es que hay una red que parte de la propia administración local, ¿no? Que es la que soporta también, o la que da soporte un poco a esa vida comunitaria, ¿no? En la vida comunitaria, pero es que aquí, digamos, están dejados de la mano de Dios, ¿no? Entonces, efectivamente, parece complicado, ¿no? Y adquiere mucha más importancia todo el tema de la sensibilización, ¿no? De la comunidad local. Es complejo, ¿no? Sí, la verdad es que la característica que tienen los territorios que he mostrado es que están al sur del sur, ¿no? O sea, y existe la gran barrera, que es el Alto Atlas, que divide el Marruecos del norte y el Marruecos del sur, que son dos realidades completamente distintas, ¿no? A nivel económico, social. Y, y es cierto que las comunidades del sur de Marruecos tienen una autonomía muy importante y al mismo tiempo, porque están muy lejos de todos los centros administrativos, porque, bueno, están un poco abandonados, ¿no? Eh, y eso también, evidentemente, es un problema a nivel económico, a nivel de desarrollo, a nivel de un país que está en vía de desarrollo. Bueno, no sé si se puede decir un país que está en vía de desarrollo, un país desarrollado, pero que todavía tiene mucho trabajo por hacer, ¿no? Y es cierto, ¿no? Que al final casi que tiene que ser, bueno, por desgracia, ¿no? Muchas veces tiene que partir desde la cooperación internacional todos estos proyectos pues para cosas tan sencillas como abastecer de agua potable o para, ¿no? El siglo XXI o para mantener ciertas estructuras tradicionales que permiten que ese hábitat siga existiendo, ¿no? Y cuando realmente pues, tendría que ser coparticipado al menos con las propias instituciones, ¿no? Pero bueno, es verdad que es un territorio muy frágil. Ahora cuando venía para acá, escuchando las noticias, se esperan lluvias torrenciales en Cataluña. O sea, que esta situación que estamos viendo aquí, de esas lluvias torrenciales, esas sequías, que estamos hablando de una emergencia climática que es global, ¿no? O sea, que nos afecta a todos. Lo que pasa es que aquí tenemos recursos o estamos preparados para ciertas situaciones, ¿no? Se están esperando lluvias torrenciales en Cataluña o las que ha habido en Italia, bueno, que son desastres, pero que tenemos capacidad de reacción y tenemos capacidad luego de arreglarlo. Pero claro, es que estamos hablando de unos territorios de, estamos viendo que son muy vulnerables, ¿no? Muy frágiles en todos los sentidos. Entonces, bueno. Una pregunta solo. Ustedes cuando han llegado al territorio, a las dos áreas de trabajo, previamente han mirado cuántos proyectos de cooperación internacional se han ejecutado en la zona y si esos proyectos han sido evaluados. Bueno, hay que decir que el trabajo se inicia precisamente a través de la invitación de una asociación que trabaja allí, de la Chiria, no sé si, bueno, una asociación española que surge desde la Universidad Politécnica de Madrid y nos invitan allí a un taller donde se trabaja con las comunidades, ¿no? Un taller donde participan arquitectos, gente, antropólogos de distintas partes, tal. Y sí es cierto que nuestro conocimiento de este territorio ha sido de la mano de ellos, que llevan ya muchos años trabajando en este contexto, en este territorio, y que lo conocen bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, estamos iniciando trabajos de colaboración con esta asociación que ya digo que trabaja desde la cooperación internacional, pues para complementar nuestros puntos de vista, nuestra andadura.
es cierto que, bueno, que estamos como en un inicio de un proceso de investigación, ¿no? Que nos queda, pues, conocer, como estaba comentando, pues, todos los proyectos que se están desarrollando allí, todos los agentes que están interviniendo, que al final es una realidad muy, muy compleja, ¿no?